Hola, soy Rafa y os hablo en nombre de los equipos de No Name Kitchen sobre terreno en la ruta de los Balcanes, para daros la actualización desde Bosnia, Italia, Bulgaria y Serbia. En Bosnia, un edificio abandonado en el que se alojaban 11 personas en tránsito fue desalojado por la policía. La policía quemó todas sus posesiones, incluida la comida, mantas y ropa. El equipo de No Name Kitchen en Bihać sigue vigilando la situación a través de recoger testimonios de violencia en la frontera y de violencia interna. En Italia, después de que fueran desalojados los silos de Trieste, la gente duerme en la plaza frente a la estación. Otras personas, que fueron trasladadas aleatoriamente a diferentes regiones de Italia, como Lombardía, Véneto y Cerdeña, se encuentran ahora en refugios temporales con instalaciones precarias en ciudades pequeñas y aisladas, como Ródigo, Salvirola, Lodivecchio, Cavanella Po, con malas comunicaciones y donde difícilmente pueden acceder a otras instalaciones u oportunidades de trabajo. En Bulgaria, el equipo de No Name Kitchen en Harmanli fue la semana pasada a visitar a un hombre sirio al centro de detención de Ljubimets. Esta semana volvió a visitarlo y fue testigo de cómo había cambiado su estado en una semana. Sus condiciones, tanto psicológicas como físicas, han empeorado. Tiene picaduras de insectos visibles en sus brazos y, como otras personas en el centro de detención, necesita tratamiento contra la sarna. Explicó al equipo que las condiciones en el interior son terribles. Las habitaciones están muy sucias y están llenas de insectos como chinches. Unas 10 personas duermen en la misma habitación y son de nacionalidades distintas, sirios, afganos, egipcios, norteafricanos, lo que según él puede provocar tensiones. En Serbia, nuestro equipo de SHID ha pasado tiempo con niños y niñas y adolescentes que viven en el campamento familiar, escuchando sus historias, jugando al voleibol y enseñándoles a jugar al uno. También sigue habiendo gente alrededor de SHID y Belgrado, donde nos encontramos habitualmente con personas recién llegadas que necesitan asistencia médica. Muchas gracias. Hola, soy Isa, voluntaria de No Name Kitchen aquí en Ceuta y les voy a contar un poco lo que está pasando. En estas semanas estamos viendo que siguen habiendo muchas personas que viven en la calle. La mayoría son menores no acompañados que, aunque tengan un centro donde se puedan quedar, prefieren quedarse en la calle porque prefieren esto a enfrentarse con las situaciones que están obligados a vivir en los centros. Ahora hay muchos centros que han alcanzado su capacidad máxima y la capacidad de la ciudad de Ceuta cuenta con un 365% más de ocupación si se compara con la cifra del año pasado. Además, no solo hay menores en la calle, pero también muchos ex-menores que están obligados a vivir en la calle porque al cumplir de 18 años vienen echados de los centros. Estas personas deberían obtener residencia, pero no todos logran obtenerla al cumplir de la mayor edad y se quedan obligados a vivir en la calle hasta meses sin ninguna otra opción. Hay que recordar que Ceuta es como si fuese una cárcel a cielo abierto, porque aunque aquí nos encontramos en área Schengen, no hay libertad de movimiento hacia la península. Y esto obliga a menores cuanto mayores a estar atrapados aquí por meses y hasta años. Y muchos mayores se encuentran últimamente atrapados por este sistema de acogida y por las largas esperas para obtener una cita de asilo. Hasta que al final de julio un grupo de 20 personas justo se encontraban atrapadas en esta situación y siguieron esta situación por hasta 6 meses, marcharon hasta la frontera para exigir respuestas sobre la imposibilidad de conseguir una cita de asilo. Mientras tanto, se encuentran viviendo en el CETI, que es el Centro de Estancia Temporal para Inmigrantes, a donde se ha alcanzado el límite de capacidad de más de 500 personas, y esto hace que la situación esté muy tensa. En el centro hay muchas pocas actividades de ocio dirigido y no hay mediación de los conflictos y muchos más problemas. Y en general todo el sistema de acogida es un sistema impregnado de racismo. En estos días explotó una grande pelea entre diferentes comunidades que terminó con la detención de una persona y la puesta en libertad de otras, pero con cargos.
Y bueno, además en las últimas semanas también llegaron muchas personas en Ceuta cruzando la frontera nadando, aprovechando de la neblina que hubo en estos días para no ser interceptados por la policía. Muchas personas aquí intentan cruzar la frontera a nado, bordeando el espigón del Tarajal, y esto puede tardar hasta 4 o 6 horas en el mar. Como consecuencia de todas estas llegadas, también ha aumentado el número de muertos y desaparecidos en el mar. Entre estos hubo también un caso de una persona que fue enterrada sin ser identificada. Esto sucedió porque en Ceuta hay muchos problemas con la identificación de las personas que se encuentran muertas aquí. Y, por ejemplo, a las familias que viven fuera de Ceuta no les permite tener un visado para entrar a identificar los cadáveres, ni siquiera aportan su ADN en la frontera para hacer una prueba genética. Además, aquí en la ciudad no dispone de congeladores adecuados para almacenar los cadáveres, por lo que solo pueden conservarse unos días. Y entonces esto hace que la identificación de muchas personas sea muy, muy difícil. Somos Solidary Wheels, informando desde Melilla. En cuanto al contexto de actualidad, compartimos con gran preocupación la puesta en marcha de obras en el islote de Alborán, una base militar andaluza de apenas 7 hectáreas y 1 kilómetro de longitud, ubicada en el mar entre Melilla y Almería, a la cual no se puede acceder por cuenta propia. Aquí se pretende construir un refugio temporal para inmigrantes. Nos preguntamos, ¿cómo se garantizará que el mismo cumpla con las obligaciones correspondientes en cuanto a derechos humanos, teniendo en cuenta sus condiciones de aislamiento? En relación a nuestro trabajo en terreno, relevamos que un número importante de niños y jóvenes varones que residen en centros realizan trabajos informales durante el transcurso del día. Estas actividades resultan incompatibles con los horarios dispuestos por los mal llamados centros de menores, los cuales siguen sin ajustar su reglamento a la realidad melillense, respondiendo más a lógicas carcelarias que a los propios derechos de estas infancias y juventudes. La disposición geográfica de los mismos, ubicados en las afueras de la ciudad, en zonas limitantes con la valla y algunos basurales, hacen que niños y jóvenes deban caminar largos tramos por carreteras poco transitadas y en ocasiones sin alumbrado público, expuestos a todo tipo de riesgos. Esta realidad compartida conlleva a que muchos residentes del centro, que no olvidemos son niños, pasen algunas noches en la calle con todas las vulneraciones de derecho que esto implica. Por otra parte, seguimos siendo testigos de la ejecución sistemática de pruebas de determinación de la edad, las cuales no solo deberían llevarse a cabo como último recurso, sino que son poco fiables y sumamente intrusivas. Responden a parámetros corporales europeos y estadounidenses de mediados del siglo XX y atentan contra la dignidad y los derechos de las infancias. Desde las inmediaciones de la frontera sur, seguimos denunciando estas lógicas represivas y securitistas que expulsan y condenan a quienes en realidad deberían proteger.